Economía del Imperio Romano. La economía del Imperio Romano se caracterizaba por la agricultura y el comercio como actividades principales. A cambio de poseer y explotar las tierras, la población pagaba impuestos al Estado. La economía del Imperio Romano se desarrolló entre el año 27 a.C. y el 476. El papel del Estado en la economía del Imperio Romano. No era muy habitual la intervención del Estado en la actividad económica, por lo que se permitía la libre competencia. Únicamente podía haber intervención por parte del Estado si las necesidades públicas lo requerían. Las cuentas públicas de la antigua Roma se financiaban fundamentalmente a través de impuestos directos, llegando a pagar tributos que iban del 5% al 10% de los ingresos. Si bien es cierto que también existían impuestos indirectos sobre las herencias, los esclavos, los juegos de gladiadores y por la importación de artículos de lujo, igualmente las minas de oro, plata y cobre también suponían una importante fuente de ingresos para Roma. En el capítulo del gasto público nos encontramos con que Roma necesitaba mantener un gran ejército para mantener su vasto territorio. De ahí que una parte importante de los gastos se destinasen al mantenimiento del ejército. También el aparato burocrático del Estado se llevaba buena parte del gasto, sin olvidar los fondos empleados en el mantenimiento de las calzadas, las estaciones de postas de correos y los gastos de palacio. En caso de que la plebe o los soldados necesitasen ayudas económicas, se otorgaban ciertas exenciones de impuestos o se realizaban donaciones. Minería en la antigua Roma. La actividad minera fue de gran importancia como fuente de recursos para la antigua Roma. Así, de la Galia se obtenía el hierro, mientras que las minas de Britania aportaban cobre y las minas de Pangio, Grecia, ofrecían oro. El mármol se conseguía de las minas de la isla de Paros y del Pentélico, cuyo comercio se extendía desde Grecia a la península ibérica. Por otra parte, Asia Menor se obtenía oro, plata, cobre y hierro, mientras que las minas de Egipto brindaban el pórfido y el mármol necesario para construir esculturas. Mientras que las minas más rentables solían quedar en manos del Estado, las menos productivas se entregaban en régimen de alquiler, por lo que quienes las explotaban debían abonar un canon a Roma. Quienes explotaban las minas tenían libertad para elegir entre mano de obra libre y mano de obra esclava. Actividades agropecuarias. En la actividad económica de la antigua Roma, la agricultura estaba valorada como una actividad prestigiosa, pues dicha civilización tenía como origen a una sociedad agrícola y ganadera. Los patricios, como la élite social, disponían de lujosas villas y explotaban grandes extensiones de terreno o latifundios. Mientras tanto, los esclavos se encargaban del trabajo en el campo, donde se producían diversos alimentos. Estos productos, al ser perecederos, se transportaban diariamente a los mercados. También existían pequeños agricultores que poseían pequeñas propiedades o que arrendaban tierra a los patricios. Como contrapresentación, los pequeños agricultores libres entregaban parte de la cosecha a los patricios. La artesanía. La producción artesanal era muy variada. Prácticamente todos los trabajos de edificación locales les eran encargados a los artesanos de la ciudad. Más aún, los artesanos solían servirse de materias primas locales para sus trabajos. Así, profesiones como los carpinteros, los herreros y las mujeres tejiendo en los telares jugaron un papel importante en la economía del Imperio Romano. Al tratarse de una producción artesanal, rara vez recurría a una producción en masa. Solo en ciertos casos, como en la del textil, la cerámica o el vidrio, podía llegarse a producir a gran escala. Rutas de exportación en Roma. Un estudio ha mostrado que el comercio entre las diferentes provincias romanas tenía flujos importantes y que el Atlántico era la ruta principal para transportar el aceite, las conservas de pescado y el vino producido en la península ibérica. Las rutas terrestres. La monarquía romana estuvo involucrada en el comercio regular a través del río Tíber.
antes que las guerras púnicas cambien totalmente la naturaleza del comercio en el Mediterráneo. La República Romana mantenía importantes intercambios comerciales con Cartago, entrando en varios acuerdos comerciales y políticos, además del mero mercadeo al por menor. El Imperio Romano negoció con China mediante la ruta de la seda. Las rutas marítimas. La arqueología submarina muestra evidencias de extensas flotas comerciales romanas. Los restos más importantes de este comercio es la infraestructura, como puertos, rompeolas, almacenes y faros conservados en distintas ciudades. Los romanos usaron barcos de velas. La continua protección de las policías del Mediterráneo durante varios siglos fue uno de los factores principales del éxito del comercio romano. La moneda romana es la moneda que ha tenido mayor difusión y trascendencia en la historia. De su importancia heredamos el término dinero. Roma inicia la acuñación del denario durante el transcurso de la Guerra Púnica. Se estima que en el año 212-211 a.C. Su peso aproximado es de 4,5 gramos. A causa de las dificultades económicas a la guerra contra Cartago, se crea la nueva moneda de plata más fina y ligera, el denario, con la finalidad de sustituir al quadrigato, para financiar a partir de entonces a los ejércitos romanos. El comercio. En la época del Imperio Romano, el mayor nivel de tráfico comercial tuvo lugar dentro de las fronteras del propio imperio. Para facilitar la circulación de las mercancías, se eligieron vías y se ofrecieron mapas y guías. En cambio, el transporte marítimo permitió el desplazamiento de importantes cargamentos de mercancías. Así, los barcos más grandes de la época no llegaban a transportar cargas superiores a las 150 toneladas. El puerto de Ostia resultó vital para la economía del Imperio Romano, mientras que en el oriente, el puerto de Alejandría era el más importante. Dada la importancia comercial de los puertos, el Estado efectuó importantes obras para su mejora. En este sentido, los puertos eran dotados de faros y almacenes. Precisamente, la actividad de los puertos implicaba la necesidad de trabajos y servicios complementarios, como los de los barqueros, carpinteros y zagueros. Estos profesionales llegaron a formar asociaciones denominadas collegia, todo ello con la finalidad de proteger sus intereses. Ciertos meses, las malas circunstancias meteorológicas obligan a detener el comercio. Era lo que se conocía como mar cerrado. Para favorecer la seguridad del comercio marítimo, solo se autorizaba el comercio de cabotaje, donde el barco navegaba próximo a la costa. La balanza comercial resulta deficitaria para el Imperio Romano, pues importaba artículos de lujo tales como el marfil, especias, animales exóticos, seda y piedras preciosas. Todo ello requería efectuar los pagos con oro y plata. Este tipo de importaciones resultaron dañinas para la economía del Imperio Romano. En el invierno del año 211, Septimio Severo se encontraba en la provincia de Britania, el actual Reino Unido, peleándose con unos bárbaros. Entonces Septimio Severo se enfrentó a ellos y lo vencieron. Entonces se murió. Pero antes reunió a sus dos hijos, a Caracalla y a Geta, y les dio un consejo para poder gobernar el gran imperio que les legaba. Les dijo: vivid en armonía, enriqueced al ejército e ignorad lo demás. Caracalla prometió cumplirlo, pero se olvidó de lo primero, y mató a su hermano Geta para poder gobernar el sol. Y aquí comienza la decadencia de Roma, porque le subió un 50% la paga a los soldados, y se metió a nuevas guerras. Y para poder financiar todo esto, dobló los impuestos sobre las herencias. Pero no fue suficiente, por lo que decidió devaluar la moneda. Y la devaluación a la moneda afecta directamente al metal. Y lo que se hacía era mezclar el metal con otros metales no tan valiosos. El objetivo de los gobernantes era acuñar y gastar más. Caracalla pensaba que si quitaba un poco de plata a las monedas, nadie lo notaría, y él podría multiplicar el dinero existente. Esto era algo bueno para él, pero algo muy malo para todos los demás. La moneda de Roma era el denario,
que era de 95% de plata y 5% de otros metales. Un siglo más tarde, con el emperador Trajano, la plata había bajado hasta el 85%, pero esto aún era aceptable, ya que en 2 siglos el denario solo se devaluó un 20%, que en ese momento aún no era tan malo. Caracalla necesitaba mucho efectivo para sus gastos, el ejército y las termas, y todas esas cosas. Devaluó el denario hasta dejarlo en un 50% de plata, es decir, lo devaluó un 25% en solo un año. El áureo, que era de oro también, perdió valor por orden legal durante el imperio de Augusto. De cada libra de oro salían unas 40 monedas aproximadamente, y Caracalla estiró la libra lo más que pudo hasta sacar unas 50 monedas. Esto mantenía el valor nominal, pero no el valor real. Con tanto experimento monetario, los precios se dispararon. Caracalla, estando de campaña en Asia, fue apuñalado por uno de sus guardias, una muerte de uno de los más sinvergüenzas de todo el Imperio Romano. Los sucesores de Caracalla fueron empeorando las cosas, ya que casi todos los emperadores del siglo III fueron militares, y casi todos llegaron al poder mediante sangrientos cuartelazos, lo que hoy conocemos como golpe de Estado. Solo uno de ellos, llamado Hostiliano, que reinó 6 meses en el año 251, murió en la cama a causa natural. El resto cayó a manos de sus guardias o en el campo de batalla, por lo general contra sus sucesores, y a este periodo se le llama la crisis del siglo III. Durante ese siglo el denario no dejó de devaluarse hasta que quedó casi convertido en un pedazo de bronce convertido en plata, que pasaba de forma rápida de mano en mano. En cuanto al áureo, prácticamente desapareció de la circulación. La inflación llegó a superar el 1000%, aunque probablemente en algunos lugares fue mayor. Al caos político y económico del siglo III le sucedió el arreglo del emperador Diocleciano, que ya sin poder recurrir a la devaluación, pidió impuestos a los habitantes del imperio y propuso una nueva reforma monetaria. La reforma fracasó estrepitosamente y su decreto de precios máximos fue totalmente ignorado por la gente, que en menos de un siglo había pasado de tener los bolsillos llenos de denarios de plata a manejar los folis, que eran pedacitos de bronce que apenas tenían valor. Los romanos se habían empobrecido fenomenalmente en solo una década por culpa de su gobierno, y con ello el comercio, las industrias y la agricultura, que antes ya había sido dañado. El Estado siempre ha necesitado de fondos para sobrevivir. Había terminado definitivamente. El emperador Constantino sacó el áureo y en su reemplazo puso una nueva moneda, que era el sólido. Esta era bastante discriminada con respecto al áureo, ya que el áureo valía por su cantidad de metal precioso, que era aproximadamente 2 sólidos. La moneda de plata desapareció totalmente. Constantino consiguió la cantidad de oro necesaria para la reforma que estaba emprendiendo en ese momento, confiscándoselo a las ricas ciudades orientales y a los templos paganos. Para financiar el funcionamiento del Estado se inventó nuevos impuestos que tenían que acreditarse solo en oro, o sea, la única forma de pago. Por lo demás, que aceptaban a todos los que cobraban del Estado, especialmente los soldados. Pero cualquiera que hacía tratos con el Estado romano, en el mandato de Constantino, no quería folis, querían oro. Además, los mercenarios eran extranjeros, que servían en el ejército, por la soldada. Estaban dispuestos a todo por dinero, de verdad, y no por las láminas de cobre como los folis. El oro se convirtió en un refugio para los que podían conseguirlo, como los soldados y los altos funcionarios del imperio.
El resto de la población tenía que conformarse con los pedazos de bronce y cobre del dinero informal, que era acuñado de forma ilícita. La base del imperio, es decir, los comerciantes y los pequeños propietarios, se arruinó. Se produjo entonces una concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes que empleaban en ellas a los hijos o nietos de antiguos campesinos libres de la creciente inflación e impuestos. El Imperio Romano de los siglos IV y V vivió a apoderarse literalmente de sus súbditos. Los gastos imperiales crecieron porque solo se podía vivir a la sombra del Estado. El ejército duplicó sus efectivos, pero no sirvió de nada porque los reyes y hermanos fueron a partir del año fundando reinos con la aprobación de los orgullosos ciudadanos romanos. Durante casi 2 siglos, el Estado romano fue una burocrática que tenía el objetivo de sobrevivir, aumentar de tamaño y perpetuarse, pero ni siquiera lo consiguió. Cuando el flujo de oro se secó, Roma colapsó y se esfumó, dejando tal caos que Occidente no volvió a ser Occidente después de 1000 años.